Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Comenzamos el After Office más instructivo de la televisión paraguaya y el que pretendemos sea el más divertido. Gracias por estar ahí del otro lado de las pantallas de C9N. Ya sabes, siempre podés seguirnos a través de las redes sociales y de la transmisión en streaming que hacemos a través de nuestra cuenta en Facebook de Una Noche a Mil, también a través de C9N y a través de 1000 AM, Radio 1000 en amplitud modulada. Alberto Peralta, buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo están, compañeros? Una alegría estar acá, sobre todo porque estamos a mitad de semana, tenemos una cantidad de cosas buenas que comentar. Cuando hay cosas buenas que comentar, el espíritu se llena de felicidad y eso es lo que queremos transmitir esta noche. Ruth Tuazo, bienvenida. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches a todos también en sus casas. Sí, tenemos buenas noticias y tenemos invitados de lujo también, así que mismo. sean todos bienvenidos. Ricardo Alderete, ¿cómo está? Buenas noches, Pablo, compañeros, audiencia que está presta y lista antes de dormir, escuchando a nosotros y esperando lo que vamos a traer acá en esta noche. El joven maravilla Juan José Pérez. Nunca se dijo joven maravilla, Juanjo. ¿Cómo estás? Gracias Pablo. El saludo para vos, para todos los televidentes de C9N. Hermosa semana y por sobre todo, felicidades, Alberto. Gracias. Estupenda victoria del Quelito. Hizo otra noche más de copa importante para el conjunto del barrio Muricao. Los jardines están de fiesta, así que felicidades a todo el hincha riverista. Muy bien. Qué lindo es el mes de mayo. No sé si a ustedes les provoca lo mismo que me provoca a mí. Me da un buen ánimo, un pum para arriba. Pasamos el Día de la Madre, el Día de la Patria. Mi cumpleaños el domingo el próximo. Domingo tu cumpleaños. Qué lindo es el mes de Isabel, mayo. ¿cómo estás? Buenas Buenas noches noches, a todos. Isa. Bienvenidos de nuevo. Muchísimas gracias. Después te vamos a pedir las cosas. Dale, Isa. te voy a ir sirviendo. Alberto, ¿me permitís, por favor? Claro. Felicidades. Gracias. Te Realmente. vacunas el sábado. El sábado voy a estar recibiendo la primera dosis de la vacuna. Me preguntaron, ¿qué vacuna te vas a poner? No me importa qué vacuna. Claro. Es una vacuna. Lo decía Claro. el ministro de Salud, decía, la mejor vacuna es la que tenemos disponible hoy. Esa es la Pero mejor es vacuna. así. Es No, pero vos así. sabés que te digan, te puedes vacunar sin irte a Miami. ¿De la Gran 7, señora? Yo voy a dudar un poco, ¿eh? No, No sé si es... $1,700 el promedio, carísimo. Igual está si me saliendo. dicen te podés ir a Miami, No importa. Ah, porque no me voy a enojar tampoco. Y si Sí, te dan la pero plata para ir a Miami, claro, no va a gastar me un voy. guaraní. Imagínate que en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, hacen sorteos entre la gente que se vacuna. Un estado sortea $5 millones En para Ohio. quienes se animen a vacunarse en Ohio. No es que está enojado el estadio. Sí, quería decir ese chiste, siempre. Ohio es el Qué estado. buen chiste, Ricky. El gobernador Siempre había anunciado arrancaba el una 26, sonrisa. el 26 de mayo el sorteo para lo que se vacunaron 5 ganadores, va a haber $1 millón para cada ganador. Y qué bueno sería O vivir sea, en básicamente Ohio. están pidiéndole por favor a la ciudadanía que se acerque y que pueda recibir su dosis de vacuna, ¿verdad? Esas dosis de vacunas que van a llegar también, parece, por acá. Juanjo, vos sabés que a vos te va a gustar la oferta del gobernador de Nueva York. Para incentivar, él invita una hamburguesa a cada uno que se vacune. Una hamburguesa con papa, ¿eh? Me encanta. Está Me bueno encanta, eso. una buena opción. Pero yo prefiero el $5 millones de Ohio, ¿verdad? Sí, prefiero eso también, en Ohio. Bueno, todas las mañanas a las 7 nos van a encontrar en 1000 AM, en 1000 amplitud modulada, Radio 1000, transmitimos desde Asunción, Paraguay. Y a las noches, los miércoles a las 22 aquí en las pantallas de C9N. Le quiero recordar a la gente, y empezamos a charlar, compas. Pueden seguirnos en las redes sociales. ¿Cómo nos llamamos? Una Noche a Mil. Así como se llama el programa, pueden ubicarnos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y por supuesto ver este programa en streaming en C9N, en Una Noche a Mil. Escucharlo en directo en Radio 1000 AM y también en las cuentas en streaming en www.radio1000.com.py. Esta semana, hablando de vacunas, se dio a conocer algo que el 5 de mayo empezó. El 5 de mayo, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, con la firma de sus miembros de ambos partidos, le piden al presidente Biden: donémosle vacunas, tenemos muchísimas a los países aliados, y uno de los países aliados es Paraguay. No solamente eso, Pablo, sino que yo creo que esa iniciativa de la Comisión de Relaciones Exteriores fue incentivada un poco por un pedido paraguayo, porque recuerden ustedes cuando estuvo con nosotros acá el canciller nacional Euclides Acevedo, había comentado que habló con el embajador de los Estados Unidos y dijo, ¿por qué no le donan las vacunas a los aliados y nosotros somos un aliado? A raíz de eso, el informe que
de la Cámara de Representantes. Que está en pantalla. De ¿Y diputados. qué dice Ricky? Ese es un informe que envían y firman 26 diputados de la Cámara de Representantes. De ambos partidos. De ambos partidos, que la Cámara de Representantes, para hacer una analogía nomás, es como la Cámara de Diputados de acá de Paraguay, donde le envían esta nota al presidente Joe Biden diciéndole: estamos preocupados por la escasez de vacunas que hay en Latinoamérica y en Paraguay, y le menciona a Paraguay en 2 párrafos en particular. Uno en el que menciona una guerra comercial y que utilizan las vacunas como un fin de guerra y un fin político a China, y otro en donde mencionan que Paraguay tiene pocas vacunas que han sido distribuidas y entregadas y adquiridas a través del sistema COVAX, y es lo que cuestionan. Y finalmente en la nota dicen: urgimos al presidente, a Joe Biden, a que podamos cooperar para que esas vacunas lleguen a Paraguay y a otros países de Latinoamérica. Ruth. Sí, y hablar también acerca de este anuncio que hizo el presidente Joe Biden en conferencia de prensa. Se hablaba en principio de 60 millones de dosis, se aumentó a 20 más, a 80 en total. Obviamente eso nos da muchas más esperanzas de que pueda llegar la vacuna en cualquier momento. Y es importante decir también, cuando hablamos de donación, hay que tener buena gestión para hacer donación, para recibir estas cooperaciones por parte de los estados también. Todos los países están queriendo que se les donen vacunas porque eso es bien preciado. Hay que decir también que en la nota de la Cámara de Representantes, que como bien dijo Ricky, es la Cámara de Diputados en Estados Unidos, se refiere a la guerra entre las dos Chinas, que China continental está presionando al Paraguay. Utilizando la vacuna como un arma política. Exacto, y que Taiwán, que es nuestro aliado, dicen, y también aliado del Paraguay, hizo algunas gestiones que todavía no resultaron, así que instamos a que Paraguay reciba el donativo de los Estados Unidos. Y es importante, creo yo, el mensaje que da esta nota, porque nos menciona a nosotros, o sea, menciona al país, si bien menciona a otros países, en 2 párrafos en particular menciona a Paraguay y la preocupación en particular que hay sobre Paraguay, de que acá faltan vacunas y es bueno que se puedan distribuirlas y que Estados Unidos coopere para eso. Y como lo vieron también, son las Moderna, Pfizer y Johnson las que están disponibles, y ya se está armando toda una logística. Eso lo decía el propio Harrison esta semana también. El día de ayer nada más hablaba de que están ya todo lo que tiene que ver con la cadena de frío disponible para el Ministerio de Salud. Y ojo con eso, evidentemente tiene que ver con estas vacunas que necesitan un tratamiento especial. Ahí las imágenes que veíamos en pantalla no son imágenes elegidas al azar, las elegimos porque son de las marcas de los laboratorios que se producen en Estados Unidos y que tienen patente en los Estados Unidos de América. Por lo tanto, son las que posiblemente destinen al Paraguay. ¿Cuáles son, Alberto? ¿Pfizer? No, 60 millones de dosis van a ser de AstraZeneca, que se produjeron en Estados Unidos con licencia, pero que ellos no van a utilizar. Son 60 millones. Se agregan 20 millones de dosis de Moderna. Esas son las vacunas que van a llegar al Paraguay, las vacunas que tiene Estados Unidos para donar. Ojalá, ¿verdad? ¿Qué tal los 80 millones acá? Bueno. ¿Qué harías con 80 millones de vacunas, Pablo, en Paraguay? En Paraguay usaría 8, el resto vendería. No, el mundo del país del capitalismo, algo tenemos que aprender, ¿verdad? Claro. Juanjo. Acá hay una consulta que hay que hacer y Alberto es un entendido del respecto igual que todos, pero hablamos hoy con Alberto toda la mañana en la radio. ¿Es o no Estados Unidos aliado a Paraguay? ¿Es Estados Unidos aliado a Paraguay? Paraguay siempre estuvo del lado de los Estados Unidos en esa guerra geopolítica, en esa guerra ideológica. A lo largo de la historia, Paraguay siempre apoyó a los Estados Unidos. A tal punto que en el gobierno anterior de los Estados Unidos, cuando Trump era el presidente, los lazos se estrecharon enormemente. Yo quiero decir que si Trump hubiera sido todavía el presidente de los Estados Unidos, ya hubiéramos tenido la vacuna. Probablemente. Porque tenía una afinidad personal con nuestro presidente. Exacto, pero eso sí. no quiere decir que el actual gobierno no le esté respaldando a Mario Abdo Benítez, porque le respalda. Y esta cooperación, esta alianza no es nueva, o sea, no es de ahora nomás o de los últimos gobiernos. Ya viene, es política exterior. Muy bien, acá en el celular me están avisando porque como siempre tenemos invitados de primerísimo nivel. ¿Saben quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar? ¿Quién llega? El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. Ah, muy bien. Y la senadora nacional y ex ministra de Educación y ex viceministra de Educación. Y no hay ex maestra ni ex docente. No, es eterna. Siempre docente, la senadora Blanca Ovelar. Enseguida están llegando con nosotros. Pero, hablando de combustibles, Alberto, Sí. el tema de la semana fue lo que para muchos fue sorpresivo, para los que más o menos trabajamos con información no tanto, el anuncio de los distribuidores privados de que han decidido subir 400 guaraníes por litro
el precio de todos los combustibles, lo cual ya generó lo que todos sabemos. Sí. Claro, y además siempre Petropar que sale diciendo nosotros mantenemos los precios. Pero ojo, Nosotros no porque subimos. Petropar ahora, o sea, el día de hoy publicó un gráfico en donde dicen que se proyecta el diésel de manera alcista durante todo este 2021, así que en cualquier momento, como que están abriendo ya el va a tener que paraguas subir. también. Hay va a algo tener que es subir. innegable. El Paraguay es petróleo dependiente en un 100%. Los precios, lo hablábamos antes de que suban, iban a subir por dos factores. Primero, la reactivación económica que se está dando en el mundo genera más consumo de petróleo, hay más demanda de petróleo y en un mercado libre, cuando la demanda sube, la oferta establece precios superiores. Eso por un lado. Por el otro lado, en Estados Unidos hubo una inflación enorme. De más del 4% en el primer cuatrimestre. Exacto, lo cual genera también una presión sobre el dólar a nivel mundial, sube el dólar. Y al subir el dólar, entonces nos cuesta más el combustible a nosotros, los países dependientes de la exportación, de la importación de combustible. Se debía venir la suba, eso es inexorable, es inevitable. Ya que mencionaste, Alberto, que somos petróleo dependientes, hay quienes son cupo dependientes. Perdón. Sí. ¿Dónde? ¿Cómo es eso? Cupo dependientes. Hay un grupo que no se va a ver perjudicado y no se preocupa en este momento por este ¿tiene tema de la asegurado? suba. Claro, ¿Quiénes son? los diputados. Pero hay un material al respecto. Vemos. Estábamos de paso y quisimos dar un recorrido nuevamente por acá, buscando algunos datos, algunas informaciones, y se nos ocurrió ver si este año, 2021, de los 80 diputados, cuáles son los diputados que siguen adquiriendo cupos, vales de combustible, y quiénes han rechazado eso. Esta fue la respuesta. Conforme a la resolución número 139 de fecha 29 de enero del 2021, se dispone la entrega a través del sistema de tarjetas de flota un monto de 3.500.000 guaraníes mensual para cada diputado, y hasta la fecha no consta en esta dirección rechazo alguno. Es decir, 80 diputados perciben 3.500.000 guaraníes mensual para cupo de combustibles. Ahora, la pregunta es, vos que estás del otro lado, la gente que tiene que andar en colectivo, que tiene que andar en auto, ¿la empresa donde trabaja le pagan cupos de combustible para poder manejarse o poder ir hasta el lugar de trabajo? Si la respuesta es no, ¿por qué nuestros legisladores siguen recibiendo cupos de combustible? Y no solamente eso, el monto, 3.500.000 guaraníes mensuales para poder ir y volver hasta acá, el Congreso. ¿Qué pensaba que los diputados reciban 3.500.000 por combustible por mes? La gente es un desastre. Todos bandidos son estos, hay que echarle todo el Parlamento. Nosotros ni trabajamos, no seguimos eso. Una locura. Todo el mundo sabe que es una locura. ¿Cuántas personas, cuántas familias están viviendo con el sueldo mínimo? Descontándole IPS, ¿cuánto sobra? 2 millones y piquito y con eso están viviendo. Ellos tienen 3.500.000 solamente para combustible. Y por eso te digo, es una locura. El tapabocas ahí sobre la nariz. Ahí está, didáctico para la gente. Sí, papá, sí, papá. Genio. Bien, Ricky. Imagínate tener 3.500.000 guaraníes solamente para tu trayecto, el cupo de combustible. Y hay que ver el contexto. Hoy los diputados no sesionan todos presencialmente. Hay algunos No. que sesionan virtualmente, muchos de ellos ni se mueven de sus casas. Supuestamente el cupo de combustible es para ayudar al trayecto, muchos que tienen que llegar a su departamento, Claro. del lugar del país, digo, no del departamento de casa. Y reciben 3.500.000 guaraníes Son como mensuales. 700 litros de combustible. Una locura, mensualmente. Da la vuelta al mundo. Acumulable. Hay acumulable, eso es lo peor. Y hasta ahora- ¿Será que alguno devolvió? No, es importante porque esto nos respondió la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados, hice el pedido formalmente, y hasta la fecha, que era 26 de abril, o sea, hace poquito nomás, ninguno, o sea, no consta en la oficina que se haya rechazado eso, es decir, toditos perciben ese Pero monto. recuerdo que habían dicho algunos legisladores que iban a donar, incluso que iban a retirar porque iban a donar a otros lugares. Justamente, ¿verdad? y ese fue el discurso el año pasado, ahora Sí. inicia la pandemia, nosotros vamos a donar los cupos, pero ahora este año, ahora abril 2021, todos siguen percibiendo Pero donar no los exime tampoco de la responsabilidad de recibir. Es algo que tienen que eliminar el Pues, presupuesto. se tienen que eliminar. Sí. ¿Por qué donar significa hacer proselitismo con la plata que no es tuya, verdad? Claro. Exacto. Bueno, datos para redondear este tema. Del 100% del mercado de combustibles, el mercado local, el mercado interno, solamente el 13% es proveído por Petropar. El restante 87% es por el sector privado. ¿Con quiénes tienen su acuerdo los transportistas, de las empresas de transporte público? Con el sector privado. No con Petropar, que es el que dice que nos va a alzar por ahora
el precio de su Y combustible. tampoco pueden mudarse y adquirir de No, porque son Petropar. contratos firmados. Si yo le digo a Alberto, yo te voy a comprar combustible durante un año, yo no puedo Te hoy, tomo la palabra. yo no puedo hoy decirle, Alberto, te dejo, me voy con Petropar, porque yo tengo un contrato firmado con vos, o si te voy a dejar, tiene que haber, hay una cláusula que diga cuánto te tengo que resarcir, La rescisión. porque vos construiste tu presupuesto anual para importar tu combustible en base a la expectativa de venta que yo te generé. Que dicho sea de paso, los transportistas dijeron que hasta el viernes tienen stock y después de ahí ya. Por eso el tema de los pasajes es algo que está por verse y que creo que el lunes podría haber novedades o este viernes. Pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estamos en @unanocheamil. Ahí pueden interactuar con nosotros. Llegan nuestros invitados. Senadora. ¿Cómo está? Bienvenida, senadora. Gracias. Gracias por venir. Adelante, por favor. ¿Allá? Allá, la senadora Blanca Velar. Ministro. Buenas noches. Un gusto. Buenas ¿Cómo noches. le va? Buenas Bienvenido, noches. por favor. Perdón. ¿Qué tal estuvo el tráfico? Tremenda está nuestra ciudad en estos Tremendo, días, sí. ¿verdad? Todavía a esta Bienvenida, hora. senadora. Buenos días. Tantos años de vida pública, ¿verdad? Sí, muchísimo. Muchísimo tiempo. Buenas noches, Pablo. Sí, buenas noches. Acordate. Es que venimos de la radio claro, y pues. todo eso. Ministro, ¿cómo le va? Bien, un placer estar acá con ustedes. ¿Quieren servirse algo? ¿Van a tomar café, agua, gaseosa, nada? Yo agradezco, ya tomamos agua, gracias. Bueno, ministro, ¿usted? A esta hora de la noche nosotros preferimos no tomar nada. Ah, ok, bueno. Sobre todo cuando hay una Lo entrevista bien de por que medio, hace, ¿verdad? Para mí que es el discurso público nomás. Sí, claro, Ministro, ella tiene una trayectoria dedicada a la educación. Yo sé que usted también tiene una parte de su vida dedicada a la educación, pero nadie le tenía como ministro de Educación, francamente. ¿Por qué aceptó el ofrecimiento? Yo decidí hace un tiempo con mi familia tratar de aportar a mi país. Yo, como vos sabés, Pablo, a los 23 años fundé una universidad y comenzamos con muy poquito. La profesora Blanca era en ese momento viceministra de Educación cuando nosotros habilitamos un instituto técnico para la parte de ciencias agrarias y después de 20 años yo dije tengo que aportar a mi país y realmente creo que tengo una capacidad de hacerlo. Comencé a trabajar en poder construir una carrera política para poder incursionar en el sector público que nunca lo hice anteriormente. Hablamos con el presidente de la República durante mucho tiempo y finalmente él me ofreció que le pueda acompañar en el gabinete y creí que era el momento de poder aportar a mi país a partir de ser parte del gabinete del presidente Mario Abdo Benítez. ¿No querías decir algo? Sí, ministro, le quería consultar, porque para hacer un poco de memoria, usted estaba como candidato para la Intendencia de Asunción. ¿Cuándo descabalga? ¿Se imaginó en algún momento que iba a llegar a ocupar un ministerio tan importante como este? La verdad, donde más me sentía cómodo sin duda era en educación, ¿verdad? Después de haber estado tanto tiempo en el sistema de educación superior, en el subsistema, pero sí, cuando el presidente me ofreció ir a la parte de comunicaciones y tecnología, también pensé que había un desafío importante. Mi TIC tiene un proyecto de $62 millones para apoyar el desarrollo tecnológico dentro del sistema educativo con fondos del FEI. Así que era un desafío interesante para tratar de aportar desde ahí. Ministra, senadora, usted nunca perdió de vista, a pesar de que hace mucho dejó el cargo, dejó el ministerio, pero el Ministerio de Educación es algo donde siempre tiene la mirada puesta, en la política de educación. Yo dirijo desde el primer periodo que entré como senadora la Comisión de Educación del Senado. Soy una profesional de la educación, dediqué mis mejores años al servicio público en la educación, primero desde el aula. Yo empecé siendo maestra rural, del área rural. Conozco la realidad de nuestra educación, tengo formación en eso, entonces desde el ámbito de la política sigo contribuyendo. Sí. He trabajado en el periodo anterior en la formulación de la Carta Orgánica del Ministerio, en un trabajo de 2 años, casi 3 años. He trabajado en la ley de la pedagogía hospitalaria y estamos en este momento revisando el marco del funcionamiento de las instituciones de educación superior. Yo la verdad es que Pablo y apreciados integrantes de este programa, creo que la educación es la herramienta fundamental que nos tiene que ayudar para salir adelante. Y allí tenemos historias tan de idas y venidas, porque para mí justamente el MEC es como un cuento kafkiano o el mito de Sísifo.
donde estamos condenados a recomenzar siempre. Justamente le quería preguntar eso, porque la primera gran reforma educativa tuvo mucho que ver con su empuje, con su sueño, con su programa, pero después eso que apareció como una esperanza fue desdibujándose un poco. Y yo recuerdo que una vez usted había dicho, lo que pasa es que lo que planteamos como reforma finalmente no se consiguió hacer. O sea, se plantearon obstáculos para que esa reforma realmente se complete. ¿Cómo fue eso, ministra? Lo que pasa es que, en primer lugar, un proceso de transformación educativa es un proceso dinámico. Ninguna reforma que uno plantee tiene la capacidad de congelar la realidad social. La realidad social es dinámica y demandante. Nosotros hemos planteado, hemos trabajado con un equipo en gran medida y en un alto porcentaje altamente profesional para pensar una educación liberadora, una educación que forme al ciudadano libre, que tenga competencias para enfrentar los desafíos. Hay que mirar de dónde venimos. Hemos hecho como sociedad y como Estado pasos agigantados hacia una mayor inclusión educativa. Pero eso requiere un financiamiento. El financiamiento que nosotros hemos tenido en la educación en nuestra gestión. No está de más recordar, perdón, senadora, es importante este punto, no está de más recordar de dónde venimos en materia educativa, porque hay mucha gente que no sabe de dónde venimos y que no concatena el pasado con la realidad presente. Sí, yo creo que es importante que la sociedad paraguaya sepa que nosotros teníamos una de las más bajas coberturas en los 90. Sí. Si bien del primero al sexto grado teníamos una cobertura más del 90%, primero a sexto grado, el primer grado empezaba en 7 años y no teníamos prácticamente preescolar en el ámbito público. El preescolar era solo un privilegio de algunas escuelas privadas de las ciudades. En la reforma bajamos la edad de ingreso a 6 años por recomendaciones de las ciencias de la educación, de la psicología del desarrollo, y establecimos el preescolar a los 5 años, y de 17% de los niños de 6 que iban al preescolar en el 91, entregamos el ministerio en el 2007 con el 78% de los niños de 5 años en preescolar. O sea, hicimos una expansión en cobertura de 5 años y ustedes saben la importancia que tiene educar en la primera infancia. Sí. Y sobre todo, ayudar al niño que proviene de sectores más vulnerables, de hogares más deprivados, donde falta alimento y donde falta ternura. A esos niños ayudarles en una educación temprana, donde el Estado se hace cargo de su nutrición, de su vacunación, de ese estímulo que necesita. Senadora. Y que en el hogar tiene déficit. Eso es importantísimo. Hicimos eso se estancó un poco en términos de cobertura, pero está cerca del 80%. Senadora, y de ahí venimos. ¿Y a dónde vamos, ministro? Porque hoy te tiene el desafío. La reforma, sin lugar a dudas, como bien decía la senadora, tuvo sus éxitos. Hoy tenemos 92% de la matrícula en primer ciclo de alumnos que ingresan al sistema. Después tenemos el problema de la deserción y lo que hoy pide la ciudadanía es que mejore la calidad de la educación en un todo. Entonces, a partir de ahí estamos metidos en un proceso que se llama Transformación Educativa Paraguay 2030. Pretende construir una hoja de ruta clara para priorización de los recursos que siempre son escasos para educación. Hablábamos mucho con la senadora el crecimiento que tuvo el presupuesto del Ministerio de Educación desde que ella fue ministra hasta ahora, pero todavía hoy nosotros tenemos reclamos de infraestructura que no es suficiente porque le falta mantenimiento y al mismo tiempo nuestro presupuesto para infraestructura del MEC es 0. Entonces no tenemos suficiente cantidad de recursos para mantener las 8.600 escuelas que tenemos, para poder ponerle internet a todas, para poder dar almuerzo escolar en todas. Ojalá soñar con tener primera infancia con buena cobertura o cobertura total, tener una jornada extendida en todas las escuelas, y ahí es que tenemos que hacer priorizaciones y definir qué es más urgente y qué podemos hacer ahora. Estamos trabajando con dotación de tecnología y también tratando de hacer educación a distancia con materiales impresos. Ricardo. Ministro, en ese sentido, y creo que va a haber tiempo de abordar qué es lo que se puede hacer, pero hoy que te toca tener la lapicera, y en relación a lo que decía la senadora, que hubo obstáculos en la reforma, pero saliendo un poquito de la reforma, teniendo la lapicera, ¿qué podrías eliminar hoy que es un obstáculo para la educación?
eliminar, no sé, ampliar quizás, ¿verdad? Ampliar la jornada extendida, soñar con que nuestras escuelas públicas tengan una jornada extendida, que demos almuerzo escolar a todos los chicos, que la escuela no se vaya hasta donde está el chico, porque hoy tenemos una cobertura importante en términos geográficos, pero nosotros necesitamos quizás un transporte escolar, como vemos en las películas, que lleve desde su casa o desde su zona hasta la escuela, hasta las buenas escuelas donde sí hay calidad, donde sí hay internet, donde sí hay almuerzo, donde a la tarde tienen arte, deporte, donde tienen idioma. Ese es el sueño que queremos construir o que deberíamos construir a partir de un proceso de transformación educativa para lo cual tenemos recursos. ¿Se puede hacer eso? Tenemos 20 millones de dólares en el BID, que tiene un componente de 4 millones de dólares para transporte dentro de este proyecto de jornada extendida. Vamos a tener 300 escuelas para hacer un prototipo con estas 300 escuelas como un modelo. Hay recursos quizás no suficientes para poder hacer el 100% en este año, pero lo que esperamos es que podamos cerrar este año con una hoja de ruta clara que nos diga si vamos a salir a pedir más presupuesto para la educación, para qué queremos más presupuesto concretamente. La senadora hablaba de la realidad social, cultural, económica, que engloba todo a las familias paraguayas, porque ahí están los alumnos. Pero cuando hablamos de con qué herramientas o elementos contamos para educar, generalmente pensamos en la internet, en el aula, en el techo. ¿El docente cómo está? Creo que es el punto focal. Y lo que estás poniendo sobre la mesa en este diálogo, Pablo, es fundamental. Porque no va a haber nunca recuperación, mejoramiento de la calidad de la educación pública, sino hay una recuperación del prestigio del docente, del prestigio y del reconocimiento social. Lo cual le da autoridad. Capacitación. Pero eso también requiere una conducción más calificada, porque el MEC en el que yo trabajé no tiene nada que ver con el MEC de hoy. ¿En qué El sentido? MEC de hoy está. Ministro. Y yo al ministro le aprecio mucho, por eso le quiero dar el diagnóstico certero y animarle a que tenga el coraje. Porque él agarró ese ministerio que usted está criticando. Él tomó. Él tomó ahora. Yo confío en su juventud y en sus conocimientos. Confío en su compromiso con la educación. ¿Y cuál es ese diagnóstico, senadora? Un ministerio vacío de inteligencia, de mística y de inspiración, donde completamente hay grupitos de mediocres que responden a algún cacique, a diferentes caciques, y que tienen una lucha intestina entre ellos que no conduce a nada. Pero ahí hablas y de no tienen el respeto allá abajo de los docentes. Ministro, ¿es lo que encontraste en el MEC cuando ya hace unos meses que estás al frente? Ya está hace unos meses. Hace 2 meses. La semana pasada cumplí 2 meses. Antes de que responda, ¿en privado ya le dijo eso? Claro, venimos hablando y yo estoy, mi contribución con Brunetti, en quien confío en su inteligencia, como dije, en su juventud, en el conocimiento que tiene. Le vi dirigir una reunión y lo hizo muy asertivamente. Entonces eso me da mucha esperanza de que él va a tener el coraje de tomar las decisiones que tiene que tomar. Nos permite, porque senadora, aquí nosotros necesitamos realmente una conducción inspiradora de la gente que sabe de educación. El director del nivel, el que va a instruir en currículum de matemáticas, tiene que ser alguien que sabe. Y eso en el MEC hoy no existe. Ministro, no existe eso. Yo respeto profundamente a la senadora Blanca, quien fue mi profesora, de hecho, en el doctorado. Tiene muchísimo conocimiento y valoro mucho su apoyo, sus palabras. Yo que encontré en el MEC, encontré un ejército de 86.000 funcionarios, de los cuales más de 72.000 están en aulas, y así como el personal de Blanco en el 2020 fue el héroe que ayudó en el proceso sanitario, el personal docente también fue héroe durante el 2020, que sin tecnología, en muchos casos sin una computadora, sostuvieron el proceso educativo. Un proceso educativo donde los niños el 10 de marzo se fueron a sus casas y posiblemente en sus casas no tenían computadora y no tenían internet, y con esas limitaciones el docente, que sin duda es el corazón del sistema, sostuvo este proceso. Y ahora somos nosotros los que tenemos que sostener al docente,
darles respuesta y tratar de estar cerca de ellos para que ellos sientan el apoyo institucional del gobierno para que este proceso educativo no pare. A pesar de que tuvimos un 2020 que fue catastrófico en América Latina en cuanto al proceso de desarrollo humano de esos niños, tenemos que lograr que este 2020 no permita que tengamos una generación perdida en el Paraguay y en el mundo. Así que tenemos que trabajar con el docente. Hoy tenemos casi un 70% de la matrícula a distancia, y digo a distancia porque no es virtual. En muchas zonas del Paraguay no tenemos una antena que genere una conexión en ese hogar. Es por eso que distribuimos los materiales de Mapara. Con los errores que tenían, imprimimos una fe de rata y mandamos a las casas. Y ahora estamos imprimiendo material para idioma que los chicos puedan recibir y que los docentes a partir de ahí puedan hacer ese proceso de interactuar, aunque sea a distancia, con materiales impresos con esos alumnos, porque aunque conectemos la computadora para fin de año, vamos a tener un año perdido, y aunque conectemos el internet en el 51% de las escuelas, que es el objetivo, los chicos siguen en sus casas en muchos casos, y esos chicos que necesitan estar en la escuela, si siguen en sus casas, van a seguir sin internet, sin una computadora, dando clases a la noche cuando el papá llega y le puede prestar el teléfono. Si me permitís, Pablo, en relación a lo que dijo la senadora, ¿verdad? Porque la senadora menciona un grupo mediocre que hoy ocupa el MEC y el ministro casi casgos que destaca la labor del docente que salvó un año. Yo quiero precisar más ese grupo para no ser o no faltarle el respeto a los docentes o no faltarle a otro grupo para no meterlos a todos en una bolsa. Ese grupo de mediocres que hoy ocupa el MEC, ¿son docentes o son cargos de autoridad dentro del ministerio, senadora? El ministerio tiene muchas direcciones, y las direcciones, muchas las que son misionales, tienen función estratégica clave para conducir el proceso. Por ejemplo, al no poder dar clases presenciales y al tener un año con un negro panorama, como dijo muy bien el ministro, sin internet, sin conexión en las escuelas, con los niños recluidos en sus casas, ¿qué vamos a hacer desde la dirección de currículum para priorizar dos ejes para que no se pierda el resto? ¿Cuál es la orientación que se da a los directores de escuelas, a los maestros por área, para qué hacer en ese tiempo limitado que se tiene? Eso requiere una conducción técnica. Para eso necesitamos que los expertos en currículum digan, bueno, vamos, ya que tenemos negro este panorama, vamos a enfocarnos. Primer ciclo, solo en lenguaje, porque el lenguaje es clave para aprender las otras ciencias. Si tenemos comprensión lectora, si los niños desarrollan las destrezas del lenguaje, van a poder aprender las otras. Como no podemos abarcar toda la ciencia, enfoquémonos en el lenguaje y en las matemáticas básicas. Por ejemplo, estoy hablando de hipótesis, de qué haría un técnico, un especialista. Esa conducción técnica es la que es débil. Los docentes hacen lo que pueden. Hay muchísimos héroes entre los docentes. Por supuesto que también en un gremio tan grande tenemos de los otros. Tenemos los otros que son los que hacen menos, los que no quieren estar en el aula, los que piden siempre lo más Todos poco estamos posible, hartos sí. de eso, ministro. Estamos hartos. También eso existe y eso es innegable. Negar eso es negar la realidad. Sí. Hay que ser críticos y diagnosticar claramente el problema. Ahora, Pero técnicamente se requiere una conducción estratégica en lo técnico. Y esa es la que falta para en esas direcciones misionales necesitamos recuperar la inteligencia. Y eso el ministro me comentó en estos días, él empieza a percibir. Claro, Ruth, ¿quería decir algo? Sí, porque sobre el mismo tema nada más, te le escuchaba en otras entrevistas en el pasado como titular de la universidad, la que está llevando al frente, hablaba del personal motivado, que si el personal está motivado, por supuesto, el resultado es mucho mejor. En ese caso, sacando de lado el de los docentes que están, digamos, un poco intoxicados de las malas prácticas, están los que sí están dando el ejemplo y que son héroes. ¿De verdad están motivados esos docentes? Qué buena pregunta. Hay que motivar. Deberíamos a ciencia cierta poder hacer un relevamiento para saber si están motivados o no. Lo que estoy seguro es que tienen que estar motivados. La pandemia nos pegó a todos y nos quedamos sin entender hacia dónde ir. Hoy mi función como ministro de Educación, sin lugar a dudas, es motivar a mi docente y defender a mis directores y a mi equipo, a quienes no les conozco a todos personalmente y en la gestión, pero estamos haciendo el esfuerzo de poder valorar el personal antiguo que está en el MEC y que tiene una foja limpia y que tiene una buena preparación, hacer una puesta en valor de esos funcionarios
Estamos sin duda tratando de superar ese proceso cuando el 10 de marzo nos dio una resolución, Ruth, que decía que suspendíamos las clases por 15 días. El mundo no sabía cómo actuar cuando nos golpea la pandemia. Nosotros nos ocurrió en las empresas, en nuestras casas, en nuestra familia, que no sabíamos qué íbamos a hacer. Al sistema educativo le pasó lo mismo. Dentro de esa lógica tuvimos que adaptarnos. Claro que tenemos que hacer una priorización de contenido. Tratamos de reorganizar internamente el ministerio, seguramente lo hizo el ministro anterior. Adaptamos los contenidos, un gestor de tareas, se trató de lograr repositorios donde podamos tener documentos que se envíen a los alumnos, materiales que se envíen a los alumnos. Se organizó una suerte de docentes nacionales que eran los que construían los contenidos para compartir con otros docentes dentro del país. Hay muchas cosas que se hicieron, quizás algunas con acierto y otras con errores. Hay que construir sobre lo que se hizo bien y tenemos que mirar de acá en adelante qué más podemos hacer. ¿Vieron que vale la pena este after office que hacemos acá después de nuestro programa de radio? Y eso que no le dimos de tomar todavía. Sí, con agua está bien. Y esto funciona porque los invitados aceptan venir y aceptan conversar. Y se da cuenta, senadora, vinimos a conversar del tema de la educación. Del otro lado hay gente que nos mira y quiere saber, no quiere quedarse en la pavada, en el escándalo, que también es fácil y se puede hacer y a veces da gusto incluso, ¿verdad? Sí. Pero hay que aprovechar también el tiempo para discutir de las cosas que realmente nos importan. Vieron que estamos en un ambiente acá en nuestro bar, en este café bar espectacular. Después vamos a comer hamburguesas. Pues justamente, Pablo, y a todos los compañeros, si hay ámbito en el que todo el mundo opina y todo el mundo tiene es justamente el ámbito educativo. Claro. El ámbito educativo, todo el mundo tiene en su cabeza que educación. Incluso hemos tenido muchos profetas del fracaso que lo único que hicieron fue aportar más discusiones, menos ideas claras, ¿verdad? Claro, pero estamos acá nosotros para discutir. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, equipos que costó años formar en el ministerio y vinieron algunos ministros, entre ellos ya mencionar a uno que hace poco fue condenado por corrupción, nuevamente, 3 años... que desmanteló el equipo y empezó a enarbolar un discurso del fracaso. Perdón. Incluso dijo en una reunión a los maestros que su hija de 15 años era más inteligente que todos. Perdón, senadora, sí. Luis Riar, se ratificó su condena, fue noticia esta semana. Así mismo. Y entonces, si nosotros entramos en ese debate absolutamente absurdo de los buenos y los malos, del blanco y del negro, entonces poco es lo que se puede construir. Bueno, después les cuento que vamos a comer hamburguesas, ¿eh? No, entonces está asegurada hamburguesas guaraní, riquísimas hamburguesas guaraní. La vez pasada nos tocó asado, una picadita de asado. Hoy hamburguesas, enseguida le vamos a mostrar las hamburguesas guaraní que están deliciosas ahí. Isabel ya está preparando. La docencia, todos tuvimos una maestra, yo recuerdo a las mías. Juanjo, yo no sé si vos te acordás de alguna maestra. ¡Ay, qué bárbaro! Todos recordamos una maestra. Dije buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Cómo quiero mi pizarra acá? Sí, quería decirle, ¿qué tal, ministro? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Profesora, un placer. ¿Cómo está? Su señoría máxima. ¿Qué religión? ¿Vos sos mi religión, senadora? ¿Cómo te va, Dios mío? Mira, no puedo creer. Mira un poco. Profesora, ¿cómo? Está? Hola, chicos. Profesora, ¿cómo se llama usted? Teresita de Jesús Chamorro. ¿En dónde enseña, profesora? En la Escuela Nacional Subvencionada del Estado número 1425, doña Juana Pabla Carrillo, viuda de Cuando López. ella era ministra le nombraron. Cuando ella era ministra, sí, pero te voy a decir una cosa. ¿Tiene un dron? Este no entiendo. ¿Tiene un dron la profesora? ¿Qué es el Wi-Fi? ¿Quién es el Wi-Fi? Pregunto yo. Sí, yo soy profesora superior nacional, diplomada de Estado Mayor de Enseñanza Media Diversificada, turno mañana, tarde y noche, ¿verdad? No entiendo la computadora. No sé cómo ministra, ¿qué ministro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo yo tengo que hacer? Yo me tengo que cargar saldo otra vez para enseñarle a mi alumno o el ministerio me va a dar ese para que yo le pueda hacer. Tu cuaderno te olvidaste en la casa de mamá que era tu poco. Ah, cierto, mira, qué lindo. Profesora, ese coño no se usa más. No se usa más. Y por eso él se olvidó, por eso se aplazó y por eso hoy... ¿Hace cuánto? Hace 100 años se olvidó. Y por eso hoy está acá sentado porque mire cómo era la escritura. Así no había nada de... Mire. Quiero decirte nomás, ¿sabes qué? Nadie más nos canta el himno. Vos sabés la música, ¿sabés, Pache querida?
¿Sabe el himno de la bandera? Pero patria ¿Sabe querida verde no es- olivo? patria No, querida no seguro es- que lo único que sabe es chuculún, chuculún, chuculún. Eso no es la música. Hay que cantar el himno nacional. Analice la nación. Yo fui ministra. Analice. Analice, yo fui ministro, usted fue ministra. Sujeto. Yo. ¿Predicado? ¿Qué fui? No, ministra. ¿Cómo? ¿Cómo que predicado fue? Quiero decir. Aplazado, otra cosa. aplazado. Llover es o no es un verbo. Llover, todo lo que termina ar, ir es un verbo. Llover es un verbo. Es un verbo. Porque yo no lluevo, tú llueves. Vosotros no Es habéis un llovido. verbo. No se dice. No se dice No, ese pero, verbo. profe, Erguir. profesora. Nega usted llover- que está saltando que tanto sabe. Llover dijiste. Ministro. Usted me va a conjugar ahora el verbo erguir en presente presente segunda persona del singular. Yo estoy viendo. Erguir, yo se dice yergo o yo irgo. ¿Sabía eso? No. Ustedes no saben nada. Porque no se puede seguir así. ¿Quién es el Wi-Fi? Mi teléfono no puede estar computarizado por eso. Entonces yo no entiendo. Porque te voy a decir, hazte para irme nomás antes de que me echen y no me paguen este mes mi sueldo. El mes pasado no cobré, no cobré. Pero trabajaste, vos, profe. Sí, trabajé, Seguro. La ASO me sacó todo otra vez allá mis préstamos que hice. Mira, ministro, te voy a mostrar nomás para que vos veas. Para que vos veas, así como acá unos cuantos vos veas. Este es del Colegio Nacional Fernando de la Mora. Este es del Colegio Isatú. Este es del Colegio Telamari. Pero anda a devolver los teléfonos, profesora. No, pero es que tengo que tener un teléfono por acá, colegio. ¡Profesora! Me pierdo todo yo. No puedo ¡Profesora! hacer una clase así, yo. Qué impresionante. Además nos dejó en evidencia, a mí por lo menos, increíble. Menos mal no me preguntó nada. Dios Yo mío, me lo salvé. que quiero es agradecerle a la Me profesora. equivoqué en la respuesta. No, estoy seguro. Hay que agradecerle a la profesora sus años de docencia y su servicio a la nación. Totalmente. ¿Saben qué? Vamos a distender un poquitito. Les voy a contar algo. No sé si les va a gustar o no les va a gustar. ¿Me permiten? ¿Cómo no? Bueno, ¿me facilitas, por favor? ¿Me facilitas, por favor? Antes que vayamos a la siguiente pausa, piensen, porque van a elegir una foto de quien me van a hablar después. Van a elegir una foto de la que nos van a hablar después. Pero eso será más adelante. Dijiste y le tensaste más acá. Más Se nervioso quedaron se Eso sería pusieron. tu concepto de distender. Que venga la profesora. No, senadora, usted es de Concepción, ahora sí vamos a distender. Sí, soy de... Alberto es concepceño también. Yo seguí la trayectoria de la senadora como gran deportista, basquetbolista de primer nivel, integrante de la selección. Sí. Por ejemplo, ahí vemos una foto de eso. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Quiénes son ministros? Esa es mi madre y yo cuando tenía 3 meses. ¡Wow! Mi madre es hermosa y vive todavía. Se le parece mucho usted a su Muchísimo, madre, pues. senadora. De veras. Sí. Espectacular la foto, ministra. Y tiene razón, es bella su madre. Es hermosa. Y esta foto, ministra, ¿puede contarnos? ¿Qué nos puede contar esa foto? Senadora. Senadora, perdón. Esa es la foto que también a mí me muestran. Son las fotos de mi infancia, de mi más tierna infancia. En esa foto, según mi madre, yo tengo 11 meses. ¿Eso es en Concepción o en Capital? En Concepción. Qué Siempre la misma pose, impresionante. ministra. La elegancia, ministra, Esa de es la esa foto. Y como en esa época mi madre me alzaba y me llevaba en Prince Galli, Claro. en la casa de fotos Prince Galli para fotografiarme cada 3 meses. Qué No existían cámaras, las familias no tenían cámaras. Claro. Hoy tenemos todo en el celular, Hoy tenemos en senadora. el celular, ¿Y ahí? cuando me recibí de profesora, ese es el intendente municipal de Concepción, Eladio Cabral Jiménez, ¿A los cuántos años se recibe usted de docente? 19 años. 19 años. 19 años y fui mejor egresada y me pone la medalla de oro de la intendencia. Qué bien. Qué bien, ministra. Bueno, mejor egresada, está muy Sí. bien. Qué espectacular. Y ahí lo que decía Alberto. Sí. Con mi hermana Mirta, cuando ganamos el campeonato en Concepción, yo jugué básquetbol. Qué piernas, Concepción ministra, ¿eh? guarda los ecos de las glorias deportivas de mi juventud y de mi infancia De feliz. pivot, senadora, pivot. Pivot,
éramos pivot, mi hermana, ella jugó con mucho más suceso que yo porque ella integró la selección paraguaya. ¿Su hermana es más alta que usted? Es más alta. Yo tengo 1,78 y ella tiene 1,81. Ah, muy buena estatura. Yo A pensé estas alturas podría que, ministra, ella usted jugar parece en más la- alta incluso que esa estatura que acaba de dar. Sí. Bueno, 78 y normalmente estoy por más de 8, porque uso tacos de 5 centímetros. Y bueno, pero descalza mido 1,78. Y acá... Y cuando me casé. Esta cuando se casó. Sí. ¿A los cuántos años se casó? A los 25 años. A los 25 años. Sí. ¿Esto es en Concepción también? En Concepción. Qué lindo, mira, toda una vida. Aquí es donde uno dice, qué afortunada senadora que su madre le haya quitado tantas fotos en una época donde no era tan fácil eso. No era fácil, ¿verdad? Y tenemos algunas fotos, a veces yo, sí, con mis hijos. Todos varones, ministra. Todos varones. Tengo 3 varones. Este es cuando usted ocupó un cargo, porque Sí. se ve que es Palacio de López. Sí. El mayor es médico, el segundo es ingeniero y el tercero está estudiando para ser abogado. Esta foto fue famosa en la prensa en su época cuando usted fue nombrada ministra, ¿se acuerda? Sí, ahí están todas las mujeres de mi vida, mi madre y mis hermanas. Qué lindo. Qué Nancy, Josefina, Mirta e Irma. Nosotras somos 5 mujeres y el único varón lamentablemente falleció en plena juventud en accidente. Cuando tenía 18 años era integrante de la selección concesionera de básquetbol y cuando volvía de la práctica se accidentó y falleció. Familia deportista, senadora. Familia de deportistas. Ese es mi padre, mi amado padre, Vicente Ovelar Lamas. El responsable. Y la figura de nuestro padre en el horizonte cultural y moral de nuestra vida ha marcado huellas para siempre en todas sus hijas. ¿Esta foto con quién es? Ella es mi madre. Ella es su madre. Mientras vemos esta foto se me ocurre esto. Se la ve a usted una persona súper formal que no tiene conversaciones así. Esto no es informal. Usted formalmente acá vino a hacer unas críticas. ¿Quién influyó para que usted tenga esa personalidad en que le da seriedad a las cosas que usted trata? Mi padre y mi madre, ambos, porque yo creo que en ellos había una complementación extraordinaria. Mi padre sí puso siempre en el horizonte de nuestras vidas una meta, un proyecto personal de servicio. Mi padre fue un gran revolucionario. Él desde niña nos habló del servicio a la gente, se preguntaba qué iban a hacer los que no estudiaban, porque yo me pongo a pensar ahora, y después de llegar al MED empecé a hurgar los archivos. Cuando yo estudié la secundaria, en la década del 70, las personas de mi edad, solo 10% llegaban a la secundaria, 90% no llegaron. Esa realidad mejoró muchísimo hoy. Sí. Tenemos por eso más esperanzas en una juventud que tiene más años de escolaridad. ¿Me permite, senadora? Con mucho gusto. ¿Cuál fue su primer empleo, ministro? ¿Su primer trabajo? Creo que vendíamos revistas usadas. ¿Dónde? Acá en Asunción. ¿Dónde? Nos íbamos los domingos a almorzar a la casa de mis abuelos paternos y entonces nos regalaban el gráfico, vanidades y íbamos, tocando el timbre en las casas, en el barrio y vendíamos las revistas usadas. Y no porque necesitábamos, porque realmente en mi casa nunca nos faltó un techo, nunca nos faltó comida, pero siempre tratamos de hacer algo, ¿verdad? Creo que ese el primero. El segundo fue criador de conejos, que también vendíamos en cajitas del barrio. Conejo. ¿Y dónde criabas? ¿En la ciudad, en el campo? Sin que mi mamá sepa, teníamos en el fondo de la casa 2 conejitos. ¿Cómo y le íbamos ocultaba a la encima mamá es difícil. eso? No, pero si no sé si nos dejaba, entonces por si acaso Pero es hacíamos. cierto que se multiplicaban como conejos, ¿no? Totalmente. Claro, un negocio asegurado. No sabe, Alberto, que es más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Entonces... Un negocio asegurado, se multiplica y se multiplica. Un macho y una hembra, hermanita. Después de hacer el resto Ministro, todo. ministro. Claro. ¿Quién es ese ministro? No me diga que es usted, ministro. ¿Cuántos años tenía ahí, ministro? ¿Cómo me puedo acordar cuántos años tenían? Sí, parece de 2 años. Mi memoria no es tan buena, lastimosamente, como la memoria acá de la senadora. Parece ministro que vaya a la escuela otra vez. Sí, yo no tengo problema. De Sí, hecho, me voy. Pero es chiquito. Bueno, no sé. Sí, es en mi casa, Tendrá 3 años. evidentemente en el comedor, comedor que teníamos, habré tenido 3 años. 4. Sí, grande la familia, ministro.
No, bueno, eso es parte de la primada. Es mi abuelo Antonio, mi abuela Eola ya fallecido y parte de los primos Brunetti. A ver, que ahí sí. Supongo que tiene memoria de ese día. Sí, acto de colación en el León Condú, acto de egreso del Colegio San José. Y en ese momento era en donde usted dijo, ya hasta acá puedo ser DJ, porque era DJ también. Esa parte se olvidó. No me olvidé, pero no me preguntaste, Ruth. No, lo que pasa es que teníamos ¿Era un trato DJ? con mis padres. Desde los DJ. 14 años comenzamos a trabajar compramos equipo y hacíamos una fiestita y compramos otro equipo y mis padres de alguna manera me permitieron hacer eso hasta que termine el colegio, pues me dijeron que si no me iba a dedicar a eso ni iba a estudiar. Así que bueno, ahí dejé. Bueno, pero y ya fui a la que fue, universidad. nos sirve eso, ministro, de que usted fue DJ. Porque nosotros tenemos una FM ahora, la 97.5 Memories. Yo no sé si como candidato a intendente eso era muy bueno decir o no, pero bueno, sí. No, pero a nosotros nos sirve porque ahí podés escuchar la música de tu tiempo, ¿eh? 97.5 Memories. A ver, ministro. Qué linda. Ella es su señora. Sí. Qué hermosa. No tengo la más pálida Todos idea nos dónde quedamos era. callados. A Ruth le dijimos Sí. que ella diga que es linda su señora. Sí, muchas gracias, Ruth. Gracias por no permitirme ¿Cómo lo otro que se diga. llama su esposa? Andrea. Andrea, saludos Andrea. Y aquí la familia. Esto fue un día del mes de noviembre del año 2019, cuando después de que comenzamos a tratar de construir una posible candidatura a la intendencia, finalmente tomamos la decisión de decir sí, logramos construir una imagen, ya de alguna manera hasta éramos un poquito más conocidos, de pasar a ser un actor del sector privado con un bajo nivel de exposición y conocimiento, a sentirme de alguna manera yo y un equipo de amigos con fuerza como para poder encarar una interna dentro del Partido Colorado, que no es sencillo, más aún sin tener el apoyo inicial de los dos movimientos grandes que en ese momento había en el partido. ¿Y esta foto, ministro? Esta es la familia es completa. La típica foto de Navidad que mi mamá nos exige todos los años y que más de uno dice, mamá, foto de vuelta. Bueno, es una de las fotos, no sé qué año habrá sido todavía esos años que podíamos aglomerarnos, porque evidentemente diciembre del año pasado no pudimos juntarnos de esa manera, pero sí. Y aquí, ministro. Esta es en su universidad, me imagino. Esta foto es el 26 de junio del año 2019. El día que anuncié que salía de la universidad para no contaminar la universidad con la gestión política y dedicarme netamente a poder comenzar a construir una candidatura. Qué interesante. Aquí tenemos la Felicitaciones. trayectoria profesional y también de vida del ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. Yo huelo algo, no sé ustedes, a pesar del Eso. tapaboca, ¿eh? Se me abre el apetito. Es bueno que huela, ¿eh? Es bueno, exactamente. Una buena Es señal. bueno que hablamos. Sí, Esa es buen indicador. vamos a comer hamburguesas. Pero por supuesto. Vamos a comer hamburguesas. Permiso, aquí le traigo las riquísimas hamburguesas de guaraní. Ustedes Muchas gracias. se van a servir, yo les cuento, hay hamburguesa doble, hay simple. Yo quiero una picante, Isa, para después, Dale, para te la pausa. sirvo, sí. Las hamburguesas guaraní, aquí puedes tener la doble, como vemos ahí, el medallón chiquito. Juanjo, veo que le mirás con ganas al medallón chiquito. Sí, ya. Sí, vas a tener tu hamburguesa, no te preocupes. Pero yo elegí la simple, no sé ustedes, yo la simple, la de un solo medallón, pero picante. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? Diablo. Sí, porque es Qué buen picante, nombre, porque ¿eh? es fuerte, fuerte, fuerte. Vas a necesitar una cerveza como Juanjo para poder comer la Sí, picante. sí. Bueno, Pinta muy hamburguesas guaraní, el idioma del sabor. Y lo que les había pedido antes, perdón que les dé la espalda, Las botellas no tienen espalda. Ángeles. Los ángeles, Alberto. Bueno, muy bien. Los Ángeles sería con cariño, yo creo que no Sí, fue con mucho eso no sé cariño si los fue un Alberto. halago o qué fue. Senadora y ministro, me saco porque se empaña. Eso es lo que tiene el Sí, tapabocas. hay se que empaña. aprender a convivir con eso. Cada tarjeta, voy a empezar con ustedes, senador. ¿Cómo no? Cada tarjeta del otro lado tiene el rostro de alguien Sí. y usted va a tener que elegir uno y después conversamos un poco sobre esa persona más adelante. Así es que piense bien y ¿cuál tarjeta me elige? Marque nomás con el dedo. Muy bien. La voy a dejar acá, por favor. La Muchísimas trampa. gracias. Señor ministro, ¿cuál tarjeta? Ahí le tapo para que la senadora no... Muy bien. Mire, eligió la esquina. Bueno, aquí dejamos.
Muy bien. A la vuelta, cuando regresemos y antes de despedirnos, vamos a develar los rostros que están detrás de esas tarjetas. Yo sé que tienen algo para decir de cada uno de ellos. Y quédense con nosotros porque tenemos mucho más para conversar. Yo sé que del otro lado vos te seguís haciendo preguntas sobre, ¿es la educación verdaderamente el problema del Paraguay? ¿Es la educación la base de lo que estamos viviendo? Ya la senadora nos contó de dónde venimos, al ministro le preguntamos a dónde vamos, pero estoy seguro que hay mucho todavía para conversar. Eso en minutos aquí, en Una Noche a Mil, en las pantallas de C9N. Quédate con nosotros.